Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku estaba en 1B? O, Trial and Error. O su traducción al español a través de prueba y error. Cabe decir que este fanfic no me pertenece todos los créditos a Invictus Icarus. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 18. Con estas manos. A pesar de los vientos que la rodeaban en la caída libre, el sonido de varios gritos aún logró llegar a los oídos de Itsuka. La oscuridad estaba retrocediendo, pero su horror solo creció cuando se dio cuenta de que no era la única que caía hacia la muerte. El villano de la niebla puso a sus propios muchachos en el fuego cruzado de ese ataque. La luz había regresado lo suficiente como para revelar una extensión de color azul celeste debajo de ella. Estuvo a segundos de caer en picado en una bahía. No, espera, ¿y una piscina cubierta? Uno lo suficientemente grande como para albergar el yate más grande que jamás había visto en su vida, así como un tobogán acuático que parecía pertenecer a Shibamasa World. De repente, Itsuka se sintió muy agradecida por su peculiaridad y el condicionamiento que desarrolló al usarla. Eso la convertía en una gran nadadora, así que al menos tenía una buena oportunidad y escapando y... Están esos malditos villanos en el maldito agua. La pelirroja fue literalmente sacada de sus pensamientos cuando algo fuerte, viscoso y gomoso se envolvió alrededor de su cintura. Sus manos bajaron reflexivamente para liberarse de su agarre, pero antes de que pudiera avanzar, su cuerpo fue arrastrado hacia un lado. Lo siguiente que supo Itsuka fue que estaba suspendida en el aire con su nariz a solo unos centímetros por encima de la cubierta del yate. Temiendo y esperando lo peor, agarró lo que fuera que la sujetaba y le dio un tirón muy fuerte. Lo que sea que fuera, de repente lo soltó y, para sorpresa de Itsuka, escuchó un ronco ga. Mientras la dejaban caer sobre la cubierta. Y mientras se ponía de pie y arremetía contra lo primero que se movía, Itsuka se encontró cara a cara con los otros ocupantes del barco. La que estaba inmediatamente delante de ella era una chica baja con la boca ancha. Estaba en cuclillas cerca, permaneciendo perfectamente quieta, estudiando a Itsuka con un par de ojos curiosos mientras una de sus manos masajeaba su boca. La otra se había congelado a medio camino entre los dos y casi como si hubiera estado a punto de tocar el hombro de Itsuka, pero lo había reconsiderado ahora que había un puño a unos centímetros de su cara. Itsuka parpadeó una vez antes de retirar su puño y dejar escapar un grito de sorpresa. ¡Oh Dios! Ella es parte de la clase de Iida-kun, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha estado varada aquí, en el barco? Oye. Están los héroes aquí. Están los héroes viniendo a Off. Itsuka casi salta fuera de su piel cuando un guante amarillo se extendió hasta casi tocar su hombro. La marimacho asustada reaccionó puramente por memoria muscular, agarrando y tirando de la muñeca del otro mientras barría su pierna al mismo tiempo con un grito de sorpresa. Con la facilidad de la práctica, los empujó de cara directamente contra la cubierta. Sus rodillas aterrizaron automáticamente en la parte baja de su espalda, y su mano libre fue reflexivamente para agarrar su cuello mientras la otra doblaba el brazo capturado en forma de ala de pollo. Mientras su cautivo soltaba un gemido, Itsuka comenzó a darse cuenta de que la persona en su poder era solo un niño pequeño, vestido con medias moradas y una capa amarilla. Y cuando repitió lo que acababa de hacer en su cabeza, ¡oh! ¡Mierda! Soy, ¡oh Dios! Ella saltó de él en un instante y ayudó al pobre niño a ponerse de pie. Se sentía absolutamente mortificada por haber atacado no a uno, sino a dos de sus compañeros de clase, completamente por accidente. Pero antes de que pudiera terminar de balbucear una disculpa, una risa tranquila y ronca surgió de la otra chica en el barco.
Ni siquiera sé tu nombre, pero ya me gustas. Jero. Itsuka se sonrojó de vergüenza mientras miraba hacia atrás para encontrar a la otra chica todavía estudiándola, mucho más relajada que antes. Ahora que Itsuka tuvo la oportunidad de verlo adecuadamente, se dio cuenta de que la otra chica tenía un tema parecido a una rana para ella. El traje de neopreno verde brillante, no muy diferente al de un buzo, combinaba bien con sus aletas negras y verdes y sus guantes blancos. Un par de gafas remataban su disfraz, y se sentaban sobre su cabello verde oscuro, lindamente atado, hasta la cintura. La familiaridad de una joven relajada, bonita, de cabello verde y rasgos animales ayudó a calmar bastante los nervios de Itsuka. Y una vez que la pelirroja dejó escapar un suspiro tenso y relajó su postura, se obligó a concentrarse en la tarea que tenía entre manos. Soy, Kendo Itsuka, respondió la pelirroja mientras una oleada de burlas se elevaba desde el costado del barco. Un pico sobre el borde fue suficiente para hacerle saber que los villanos se habían extendido para rodearlos en el agua, y parecía que estaban esperando algo. Gracias por salvar. Continuó susurrándole a la chica con forma de rana mientras retrocedía desde el borde. Ella le envió una sonrisa de agradecimiento antes de volverse hacia el chico que todavía se estaba recuperando del derribo. Estaba gimiendo y frotándose la espalda y la muñeca mientras se apoyaba contra la pared de la cabaña. No estaba muy familiarizada con la terminología del barco, pero de todos modos, la culpa surgió y no pudo evitar bajar la cabeza a la cubierta para disculparse. Y de nuevo, chicos, lo siento mucho. ¿Están bien? Yo, acabo de reaccionar, por favor no lo tomen como algo personal. Itsuka se detuvo cuando una mano comenzó a acariciar cómodamente su hombro. Levantó la vista y encontró a la chica con aspecto de rana en cuclillas a su lado, manteniendo los ojos en el agua y hablando en un tono bastante directo que atravesaba su incertidumbre. No hay problema, Kendo-chan. Y no te preocupes por él. Mineta-kun se lo merecerá tarde o temprano. La chica con forma de rana saltó más cerca del borde mientras Itsuka dejaba escapar un tardío. Espera, ¿qué? La pelirroja rápidamente siguió su ejemplo mientras se sacudía la sorpresa del comentario de la chica y se unía a ella para mirar por encima del borde del bote. Las dos chicas mantuvieron un ojo sobre los villanos por el momento, observando cómo los villanos nadaban alrededor del bote, pero nunca más cerca. Y después de un rato de silencio, la chica con aspecto de rana se presentó también. Soy Asui Tsuyu, por cierto. Siéntete libre de llamarme Tsu, si quieres. En mejores circunstancias, diría que es un placer conocerte. Sí, del mismo modo, Tsu-chan. Una voz singular de repente cortó entre los abucheos que se elevaban en el agua. Provenía de un tipo que tenía una cara como una calavera, que llevaba lo que parecía un protector de cuello de latón alrededor de su barbilla y una armadura negra. Habló por encima del coro de sus aliados en un tono duro e impaciente, pero sus palabras eran demasiado confusas para que los adolescentes entendieran realmente lo que se decía. Sin embargo, entendieron la esencia cuando una garra de agua gigante del tamaño de un autobús comenzó a formarse ante sus ojos. Tsu hizo un leve chasquido en voz baja. El temblor en su voz estaba tan bien disimulado que los otros dos adolescentes ni siquiera eran conscientes de su existencia. Bueno. Parece que ya terminaron de esperar. Voy a morir. Voy a morir. Estos chicos van a matar. ¿Por qué los héroes no están aquí para salvarnos todavía? ¿Necesitamos ocultarnos o voy a morir? Ante las abrumadoras probabilidades, los dos estudiantes de 1A comenzaron a prepararse para el final. Uno en silencio, que se negaba a caer sin luchar, y el otro desesperado, agarrándose a sí mismo mientras suplicaba ayuda. Pero a medida que la mano de agua seguía subiendo y tomando forma, un par de manos más pequeñas habían comenzado a crecer en la borda del yate. Y mientras las manos en crecimiento agarraban el borde con suficiente fuerza como para hacerlo romper, una voz tranquila y serena cortó sus pensamientos en espiral y los atrajo de regreso al presente. No. Nadie va a morir. Hoy no. Los dos estudiantes de 1A giraron sus cabezas en dirección a Itsuka justo a tiempo para verla arrancar dos trozos de la borda. Sus ojos se agrandaron mientras ella aplastaba y moldeaba una de las piezas en sus manos del tamaño de una mochila, con tanta facilidad como si estuviera arrugando un trozo de papel. Era alarmante lo rápido que el material del barco se arrugaba y doblaba bajo su fuerza. No fueron los únicos que se detuvieron y miraron.
Alrededor del barco, los abucheos en el agua cesaron audiblemente mientras los trozos de los bordes se desprendían con aparentemente poco esfuerzo. Algunos villanos comenzaron a levantar sus armas o preparar sus peculiaridades en respuesta a lo que estaba sucediendo. Incluso hubo un individuo que exigió que su líder de escuadrón apurara lo que estuviera planeando. El controlador de agua respondió diciéndole que se fuera a la mierda. Él ya se había dado cuenta, después de todo, y estaba haciendo un esfuerzo por ir lo más rápido que pudiera. Aún así, el controlador de agua no estaba preocupado en lo más mínimo. En este ambiente, con unas 15 personas más para respaldarlo, esos niños estaban casi muertos, no contó a los que acababan de llegar y se agitaban en el agua para mantenerse a flote. Si no sabían nadar, ese no era su problema. Desafortunadamente para él, Itsuka ya se había dado cuenta de esto. Fue lo que impulsó sus manos a crear lo que obviamente era un intento desesperado de detener lo inevitable. Pero aún así, mientras tomaba aire para tranquilizarse y se llevaba la bola de material del barco a su pecho, tenía esperanzas. Definitivamente había una manera de salir de este lío. Todo lo que tenían que hacer era mantenerse con vida hasta que ese camino en particular estuviera disponible. Independientemente de cómo iban a escapar, lo primero que debían hacer era evitar que el barco se hundiera y fuera abordado. Itsuka habló con firmeza a sus compañeros de clase mientras entrecerraba los ojos hacia el villano que formaba la garra de agua. Ambos necesitan regresar. Métanse en la cabina e intenten poner en marcha este barco. Les daré todo el tiempo que pueda. ¿Te refieres a la cabina del piloto? Tsu le preguntó a la pelirroja mientras ella parpadeaba para alejar su estupor y finalmente registraba su voz. Tsu nunca recibió respuesta. En el momento en que esas palabras salieron de su boca, Itsuka saltó de detrás de la barandilla. Y mientras la chica con aspecto de rana seguía mirando asombrada, la pelirroja dejó escapar un grito de furia y lanzó la bola de fibra de vidrio tan fuerte como pudo. La pelota se disparó por el aire, directamente hacia el objetivo previsto por Itsuka. El misil del tamaño de una pelota de baloncesto ya estaba a más de la mitad de su cara cuando el controlador de agua se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y el pánico destrozó su concentración. La garra de agua, que apenas había terminado de formarse, comenzó a deshacerse cuando el villano hizo que el agua frente a él se elevara para formar un escudo. El escudo, que no era más que una pequeña ola de agua, apenas redujo el impulso de la pelota al desviar su trayectoria. Mientras los sonidos del proyectil golpeando a uno de sus aliados detrás de él resonaban en el aire, el controlador de agua hizo todo lo posible para retomar el control de la garra gigante. Pero había perdido demasiado la concentración y la garra volvió a caer en la piscina en un torrente masivo y fuera de control. La discordia comenzó a fortalecerse cuando los villanos fueron salpicados por el agua desplazada, y cualquier apariencia de estructura se perdió ante una simple comprensión. Kirk superioridad en la piscina no significaba absolutamente nada si esos mocosos en el barco les impedían usarla. Tsu miró por encima del borde de su escondite y observó cómo los villanos caían en completo desorden. Algunos de ellos nadaron de regreso al controlador de agua, probablemente tratando de reagruparse. Otros empezaron a apresurar el barco. E incluso unos cuantos empezaron a cargar sus arpones o a lanzar sus jabalinas. Era una escena digna de asimilar, y la única razón por la que Tsu pudo apartar la mirada de ella fue porque un destello rojo había llamado su atención. Una rápida mirada a su lado le dijo a Tsu que su compañera de clase había terminado de crear el siguiente misil de fibra de vidrio, y también le recordó lo que le habían pedido que hiciera. Sin perder más tiempo, Tsu rápidamente se dirigió hacia la cabina y abrió la puerta para entrar. No tenía absolutamente ninguna idea de cómo pilotar un barco, pero si Kendo-chan iba a arriesgar su vida para ganar tiempo, entonces al menos iba a hacer su mejor esfuerzo. Lo mismo y no se podría decir del tercer adolescente en el yate. ¿Por qué hiciste eso? Estás loco. Gritó cuando Itsuka saltó para lanzar su segunda bola rápida por encima de las rieles. Acabas de enojar a un montón de villanos sin ninguna buena razón. Itsuka le lanzó una mirada incrédula mientras arrancaba la puerta de la cabina de sus bisagras. ¿Te perdiste la parte en la que casi cortan el maldito bote por la mitad? Tiró la puerta a la cubierta y el karate la cortó por el centro, rompiéndola en pedazos con facilidad. Itsuka rápidamente agarró dos de las piezas más grandes con sus manos aún agrandadas. Después de tomarse un momento para respirar, volvió a aparecer para arrojar los artículos por la borda como un par de frisbees rectangulares gigantes. No perdió tiempo para ver si falló o no.
Su siguiente pieza de munición ya estaba en sus manos mientras los sonidos de gritos aterrorizados llenaban el aire, tanto en el agua como en el barco. Oh Dios, voy a morir, voy a morir, voy a morir. Y todo será tu culpa, estúpida pelirroja caliente. Ah. Mineta, ¿podrías callarte por favor? Tsu lo llamó cuando encontró lo que estaba buscando en el tablero del barco. Agarró el timón y golpeó con el dedo el botón de encendido verde, pero en lugar de que el motor cobrara vida, una de las luces indicadoras comenzó a parpadear en amarillo. Tsu sintió que su corazón se hundía un poco mientras leía el mensaje que estaba justo al lado. El motor no ha podido conectarse. Continúe con el siguiente paso del escenario 4D. Rescate en alta mar. No, calla Tsu. Estábamos en la escuela secundaria hace solo un mes. Y ahora, todos vamos a morir porque ella, señaló con un dedo acusador en dirección a la pelirroja mientras ella arrancaba parte de la barandilla y lo arrojó como una jabalina. Decidió comenzar una pelea que ella no podía ganar. ¿Por qué ninguno de ustedes puede ver eso? Las manos del pequeño niño volaron hasta su garganta mientras Tsu envolvía su lengua alrededor de ella sin remordimiento. La chica con aspecto de rana se perdió por completo como la expresión de Itsuka se volvió más oscura, más enojada ante sus palabras, casi como si acabara de tocar un nervio muy sensible. Pero solo duró un segundo antes de que se obligara a exhalar y volver a centrar su atención en los villanos. Mientras Itsuka se giraba para sacar uno de los bancos exteriores de la cubierta, Tsu rápidamente se dirigió hacia ella con el chico que luchaba a cuestas. Mantuvo su cuerpo cerca de la cubierta y, cuando habló, sus palabras fueron sorprendentemente claras para tener la lengua ocupada en otras cosas. Kendo-chan. ¿Cuál es el plan aquí? ¿Cómo puedo ayudar? Jero. Itsuka rompió el banco en pedazos, tal como lo hizo con la puerta. Itsuka está bien, Tsu-chan. Supongo que no tuviste suerte al arrancar el barco. Habló mientras tomaba los trozos más grandes y corría hacia el borde más cercano, donde algunos villanos se habían acercado para sentirse cómodos. Ninguno en absoluto. Estoy bastante seguro de que el barco es solo un simulador flotante. E incluso si no lo fuera, no confío completamente en mis habilidades de navegación. Maldita sea. Por supuesto que sería un muñeco. Itsuka se detuvo para tirar una de las piezas del banco por la borda con un gruñido. Tuvo que agacharse rápidamente para evitar un carámbano del tamaño de un palo de escoba que volaba sobre su cabeza. Itsuka se quitó un mechón de pelo de la cara mientras pensaba en la pregunta de Tsu. Veamos, necesitamos comenzar a reunir suministros, para el peor de los casos. Botiquines de primeros auxilios, kits de supervivencia, cuerdas, chalecos salvavidas, cosas así. ¿Te parecerá bien conseguir esas cosas? Tsu-chan. Tsu asintió antes de volver su mirada curiosa a la cabina, y los ojos de Itsuka se dirigieron al chico envuelto en su lengua. Después de un momento de vacilación, añadió. Además, ¿puedes dejarlo ir? Realmente nos vendría bien un par de ojos y manos extra ahora mismo. ¿Estás seguro, Itsuka? Él puede ayudar, insistió mientras arrojaba otra pieza del banco por encima de los rieles, golpeando por sorpresa a un villano en el pecho y la mandíbula. La chica con forma de rana retrajo la lengua y saltó de regreso a la cabina para comenzar su búsqueda. Itsuka le dio al chico un momento para recuperar el aliento y arrancó y destrozó otro banco. Lanzó algunos pedazos a cada lado del bote, miró por encima de los bordes para encontrar sus próximos objetivos y luego regresó para buscar más fragmentos. Hizo una pausa por un momento mientras recogía los artículos para dirigirse al chico aturdido lo más ecuánimemente posible. Tú eres Mineta, ¿verdad? Escucha, sé que estás asustada, y eso está totalmente bien. Pero ahora mismo, realmente necesitamos tu ayuda. Si pudieras ayudar a Tsu, probablemente podríamos escapar con nuestras vidas. Esperen. Podría morir tratando de ayudarlos. ¿Por qué me hacen arriesgar mi vida? Los héroes vienen, no. Mientras recorría la cabina, Tsu echó un vistazo a la pareja con una gran decepción en su ceño. Sacudió la cabeza y continuó su búsqueda, con la esperanza de encontrar un botiquín de primeros auxilios en algún lugar del área. El desdén que persistía en sus pensamientos la hizo murmurar en voz baja. Mineta. ¿Realmente viniste a Yui para ser una heroína? No estaba sola en sus pensamientos.
Cuando volvió a aparecer en el lado opuesto del barco para arrojar un fragmento de banco al villano más cercano, Itsuka sintió que las venas de su frente comenzaban a palpitar. Regresó para agarrar otro trozo y se tomó un momento para responder con los dientes apretados. Nadie te obliga a hacer nada y no sabemos cuándo llegarán los héroes. Todo lo que pido es un poco de ayuda, Mineta-kun. Itsuka se detuvo para lanzar su siguiente pieza desde el extremo de popa del barco y chasqueó la lengua con molestia cuando el controlador de agua creó una pared para desviar el misil hacia un lado. En serio, amigo, ¿realmente podrías ayudarnos y encontrarás incluso uno de esos artículos? Bebé, pero ni siquiera sé dónde encontrarlos. Existe la posibilidad de que ni siquiera estén en el barco en el primer PLAA. Itsuka lo agarró por la nuca y lo arrastró lejos, justo a tiempo para evitar una lluvia de dardos de hielo que habían comenzado a arrojar el área en la que se encontraban. Su temperamento realmente estaba empezando a apoderarse de ella, si el agarre en su nuca era una indicación. Pero se obligó a no dirigir nada de eso hacia él. Puede que el chico hubiera estado siendo difícil, pero todavía era solo una víctima de las circunstancias, al igual que ella y Tsu. Él no merecía su enojo solo porque tenía miedo. Los villanos sí. Lo arrastró a la cabina abierta y sintió alivio cuando Tsu saltó con 2 botiquines de primeros auxilios en sus manos y un montón de chalecos salvavidas inflables sobre su hombro. No dejó de arrastrar al niño hasta que encontró un armario y lo obligó a entrar. Luego giró sobre sus talones, caminó hacia uno de los sofás de la cabina y lo arrancó del suelo. Con sus manos agrandadas, pudo empujarlo fácilmente a través de las amplias ventanas que cubrían las paredes. Pero cuando sacó el sofá de la habitación, notó que el niño, con lágrimas corriendo por su rostro, intentaba hacerse lo más pequeño posible dentro del armario. A pesar de lo enojada que estaba, todavía había una punzada de lástima que resonaba hacia él desde dentro de su corazón sangrante. Entonces, antes de volver a la refriega, Itsuka se tomó un momento para darle a su compañera de clase algo que considerar. Una vez que sobrevivamos a esto, y vamos a sobrevivir a esto, debes mirarte muy bien a ti mismo, Mineta-kun. ¿Cuál es el punto de ser un héroe si todo lo que vas a hacer es salvarte a ti mismo? Una vez dicho su artículo, salió corriendo de la habitación y continuó luchando contra los villanos con todo lo que pudo encontrar. Y mientras lo hacía, perdió la oportunidad de ver una mirada contemplativa pasar por el rostro de Minoru mientras llevaba las rodillas al pecho y se abrazaba a sí mismo con incertidumbre. Tare. Mientras Itsuka corría por la cubierta para mantener a raya a los villanos, Tsu continuó su búsqueda de elementos para usar en caso de una emergencia. Una pistola de bengalas, un par de extintores, un hacha de bomberos, una bocina de aire y una balsa inflable se dirigieron a una cama para tomar el sol en la cubierta de proa para unirse a las otras cosas que había encontrado antes. Incluso encontró algunos muñecos de entrenamiento debajo de la cubierta, pero no tenía idea de si serían útiles o no. De todos modos, Tsu le contó a Itsuka sobre su existencia y también trajo consigo un montón de municiones más pequeñas y más fáciles de manejar para que ella las arrojara. Honestamente, Tsu estaba bastante impresionado, y solo un poco conmocionado, por lo efectiva que era la pelirroja para mantener preocupados a los villanos. Se había utilizado una serie de elementos para lograr este resultado, y de vez en cuando, Tsu había echado un vistazo para observar a la pelirroja en acción. No se había salvado nada en el barco. Desde los 2 sofás de la cabina hasta los taburetes de la barra de la cocina, cada artículo que encontró Itsuka había sido arrojado a cualquiera que se atreviera a probar suerte. Incluso hubo un caso en el que Itsuka se había escapado debajo de la cubierta para recuperar un mini refrigerador completo, para gran horror de Tsu. En retrospectiva, Tsu pudo entender el motivo de su elección. El controlador de agua se había vuelto un poco creativo y había tratado de elevar el nivel del agua para que más de la mitad de los hombres restantes subieran al barco a la vez. La mini nevera hizo que su idea no funcionara. Sin embargo, y a pesar del éxito que habían tenido, Tsu no pudo evitar sentir que se estaban arrinconando. No estaba sola en sus pensamientos, si la mirada cada vez más preocupada que creció en el rostro de Itsuka era algo a tener en cuenta. La única razón por la que habían permanecido intactos hasta ahora era porque Itsuka había sido absolutamente implacable con su bombardeo, pero Tsu podía decir que el esfuerzo estaba empezando a afectarla. La pelirroja había estado expandiendo y encogiendo continuamente sus manos hasta el punto que Tsu notó un retraso en la activación de su don. Ella también había estado moviendo sus hombros más y más después de cada uno de sus lanzamientos, aunque hay que reconocer que Itsuka nunca se quejó.
En un esfuerzo por ayudarla, Tsu también comenzó a tirar algunos de los objetos más pequeños por la borda. Tenía el beneficio de usar su lengua, lo que le permitía lanzar los fragmentos rotos de lo que sea que Itsuka había destruido detrás de la seguridad de la cubierta. Y aunque Tsu no tenía forma de igualar la fuerza bruta de Itsuka, aún así logró golpear a algunos villanos en la cabeza con sus disparos. Durante un tiempo, las dos jóvenes trabajaron juntas en lo que sin duda fue el juego de mantener alejado más intenso de sus vidas. El barco no fue tocado por los villanos durante ese tiempo, lo que lo convierte en un verdadero testimonio de su trabajo en equipo y éxito. Pero aún así, era solo cuestión de tiempo antes de que los villanos tuvieran suerte o mala suerte. O ambos. De repente, Tsu tiró de Itsuka hacia atrás por su uniforme de gimnasia en el último momento, justo cuando un arpón pasó rápidamente y por poco alcanzó su estómago por centímetros. Los dos treparon por la esquina para presionar sus espaldas contra la pared exterior de la cabina, lejos de los rieles y en la proa del barco, y ambos tuvieron la oportunidad de recuperar el aliento y estabilizar los latidos de su corazón. Las jóvenes estaban demasiado preocupadas como para notar que el chico con medias moradas salía sigilosamente de la cabina con las piernas temblorosas. Y una vez que alcanzó el borde, arrojó al agua una de las esferas moradas que tenía en la cabeza, rezando para que pudiera flotar. Después de unos momentos, Tsu logró graznar. ¿Tienes más planes, Itsuka-chan? Comenzó la Marimacho pero sacudió la cabeza. Su mente todavía estaba dando vueltas por lo cerca que había estado de ser empalada. ¿Cómo diablos no lo había visto venir? Tsu siguió mirando a su alrededor para asegurarse de que ninguno de los villanos tuviera alguna idea. Por el rabillo del ojo, notó cómo la pelirroja comenzaba a masajear una mano a la vez con la otra y para su consternación, notó que las manos de Itsuka comenzaban a temblar y... No, Tsu, nada concreto. Tenía algunas ideas. Una involucraba usar los muñecos y ponerlos en la balsa, como un señuelo. Pero no somos lo suficientemente rápidos para aprovechar su distracción, si se distraen. También pensé en tirarte a ti y a Mineta hacia las vigas y llegar a la salida de esa manera. Tengo fuerza suficiente para lanzarte a mitad de camino, y probablemente puedas alcanzar las vigas con tu lengua desde allí. Si tuviéramos algo de cuerda, estaría tentado a probarla, pero hay demasiados villanos. Serías un blanco fácil si intentas trepar por la cuerda para ponerte a salvo. Su lengua arremetió y se envolvió alrededor de algunos escombros, tal vez un trozo de pared del barco, y lo lanzó por la borda de babor, donde Tsu escuchó a algunos villanos discutir. Para ser justos, el único que realmente me preocupa es ese maldito controlador de agua. Todos los demás han estado usando armas principalmente, y ese tipo de hielo no puede apuntar para salvar su vida. Pero, sí, lo siento, Tsu-chan, y me quedé sin ideas y... Itsuka enojada golpeó su puño contra la pared mientras su otra mano temblorosa pasaba por su cabello. Maldita sea. Esto sería mucho más fácil si pudiéramos atraerlos y noquearlos. No vamos a hacer eso. Itsuka miró el tono sorprendentemente firme y final de Tsu. La niña rana aprovechó la oportunidad para envolver su lengua alrededor de la pata de una mesa para tomar el sol cercana y la azotó hacia el borde con una fuerza sorprendente. Se giró hacia Itsuka con una mirada fija y un tono calmado. ¿Has estado forzando tu don, no? No era una pregunta, pero Itsuka aún se encontraba incapaz de responder. Si los traemos para un combate cuerpo a cuerpo, ¿qué crees que pasará si intentas usar tu don y no puedes? ¿Puedo luchar sin peculiaridades, Tsu? No estoy diciendo que no puedas. Pero estás empezando a mostrar fatiga, y no puedo ayudarte tanto si demasiados villanos abordan el barco. Mientras Itsuka miraba hacia otro lado y tragaba incómodo, Tsu aprovechó la oportunidad para arrojar otra silla para tomar el sol al lado opuesto, donde escuchó a algunos villanos gritar desde una distancia alarmantemente cercana. Necesitamos una idea que pueda eliminar a todos los villanos a la vez o que nos dé suficiente tiempo para escapar. Preferiblemente desde la distancia. Entonces, juntemos nuestras cabezas y... ¿Qué pasaría si pudiéramos hacer los tres? ¿Eliminar a todos los villanos a la vez desde la distancia y luego escapar? Jero. Ambas jóvenes saltaron asustadas ante la repentina aparición de la tercera voz que decidió unirse a ellas. Ambos se habían vuelto hacia Minoru, listos para atacar, pero solo encontraron al joven gritando de miedo también. Mantenía ambos brazos por encima de su cabeza, con un par de rollos de cuerda alrededor de sus hombros y sus rodillas temblaban tanto como los edificios en un terremoto.
Las chicas se relajaron un poco una vez que se dieron cuenta de quién era, y aunque Tsur refunfuñó algo desdeñoso, Itsuka sintió curiosidad por su idea. ¿Qué tenías en mente, Mineta-kun? Una ola gigante comenzó a formarse en su lado de babor. Itsu inmediatamente saltó hacia ese borde, enganchando algunos pedazos de la pared rota con ella en el camino. Mientras evitaba que la ola chocara contra ellos interrumpiendo el enfoque del controlador de agua, Minoru frenéticamente señaló la cuerda y habló lo más rápido que pudo. Esta cuerda es sintética. Flota en el agua y es muy liviana. Y la mayoría de las cosas que ustedes han estado tirando por la borda también han estado flotando en el agua. De acuerdo mi peculiaridad también puede flotar, por cierto, y se adhiere a todo. Excepto a mí. El joven rápidamente sacó una de sus pelotas a modo de demostración y la golpeó contra la pared. Cuando retiró la mano, el balón quedó donde estaba. Itsuka miró la cuerda, luego su peculiaridad, y una idea comenzó a formarse en su mente. Así que estás sugiriendo usar la cuerda junto con tu peculiaridad y los restos flotantes. Ok, ese es un buen comienzo, pero todavía siento que nos falta algo. Sus ojos viajaron del chico a una trampilla que no había notado que estaba allí antes. Se había construido a ras de la cubierta detrás de él y, con la excepción de las delgadas líneas negras que delineaban sus bordes, combinaban maravillosamente con el resto del área. Se arrodilló para abrirla mientras Minoru continuaba hablando, aunque es cierto que solo escuchaba a medias. Y en el momento en que vio lo que había dentro, su idea se convirtió en un plan. Una media risa escapó de sus labios y se lamentó por el hecho de que Setsuna estaba a punto de perderse un espectáculo increíble. Pero eso estaba bien, porque significaba que estaba, con suerte, a salvo, de vuelta en Yuei. Debo decir, Mineta-kun, que tienes una idea muy sólida. Pero, ¿no va a funcionar tan bien como te gustaría? Ella lo miró a él y a Tsu, quienes se habían reunido con ellos justo a tiempo para escuchar lo que decían, y les dedicó a ambos media sonrisa. La chica con forma de rana inclinó la cabeza con interés mientras captaba la forma en que Itsuka se había apagado, y Minoru sintió que sus ojos se agrandaban mientras miraba dentro del casillero de almacenamiento. Al menos, no sin esto para ayudarnos. Tare. Muy bien, Tsu-chan, Mineta-kun. Los villanos ya deberían estar lo suficientemente cerca, así que, cuando estés listo, corre. Mantente agachado y a salvo, ¿vale? Incluso mientras Itsuka decía las palabras, su mente seguía planteando los peores escenarios una y otra vez. Y aunque los otros dos habían estado de acuerdo, más o menos, con su plan, ella todavía estaba increíblemente preocupada por cómo se desarrollaría todo. Tantas cosas podrían salir mal, tan rápido, y un paso en falso. Caray, Ipsi. Sigue poniendo esa cara y tendrás las arrugas correspondientes a tu asfixia en poco tiempo. Itsuka casi resopló en voz alta ante la voz excesivamente relajada y dolorosamente familiar que recibió dentro de su cabeza. El fragmento de su recuerdo favorito ayudó a estabilizar su corazón mientras Minoru y Tsu hacían sus respectivas partes, y por solo un momento, Itsuka creyó plenamente que podían hacer que su plan funcionara. Ahora era el momento de hacerlo realidad. Ella jugueteó con el objeto en sus manos mientras sus compañeros de clase se dirigían hacia la popa y rodeaban sus respectivos lados. El cuero cabelludo de Minoru sangraba libremente mientras corría a lo largo del borde de babor a estribor, y su voz se volvía ronca con cada bola que lanzaba por la borda. Tsu estaba en su último rollo de cuerda mientras saltaba en dirección opuesta. Tuvo cuidado de permanecer fuera de la vista mientras desenrollaba y arrojaba puñado tras puñado tan eficientemente como podía. El turno de Itsuka de actuar llegó antes de que ella se diera cuenta. Y mientras sus dos compañeros de clase regresaban a la proa, ella soltó un suspiro tembloroso y entró en acción. Sus manos crecieron lentamente con cada paso que daba hacia el lado de babor de la proa, esforzándose por los efectos del uso excesivo. Se alegró de ver que los villanos se habían acercado al barco durante el período de planificación. Con suerte, eso significaba que no tendría que esforzarse tanto. También agradeció que pareciera que estaban preocupados por otras cosas. Parecían sospechar demasiado de la cuerda, y especialmente de los orbes morados, y estaba claro que los villanos no tenían idea de lo que estaba pasando. Itsuka no podría haber pedido una mejor oportunidad. Arrojó su objeto por la borda y, con la fuerza de sus manos, comenzó a balancearlo como un niño con un yo-yo. Un siniestro wump, 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 comenzó a llenar el aire mientras el objeto en sus manos gradualmente ganaba velocidad. Pero en el fondo de la mente de Itsuka, no pudo evitar pensar.
¿Y si esto no funciona? ¿Qué pasaría si Sudon fallara a la mitad de su plan? ¿Qué pasaría si Tsu y Mineta murieran? O peor aún, ¿qué pasaría si les pasara a ellos lo que le pasó a Kenji? Lo que le pasó a Kenji no es culpa tuya, Ipsi. Espero que lo sepas. Otro fragmento interrumpió suavemente sus pensamientos. Y esta vez, Itsuka permitió que el recuerdo se prolongara un poco más, aunque solo fuera para darle un poco más de fuerza. Hace aproximadamente 3 años, justo después de la primera suspensión de Itsuka durante su primer año de secundaria. No es mi culpa. No es mi culpa. Mi hermano. Está realmente herido, lo sé, Baba me contó lo que pasó. No. No lo sabes. No sabes nada, Setsuna. Así que déjame en paz, ¿vale? Le dio la espalda a su amiga, sin importarle lo grosera o incorrecta que fuera, y fingiendo no notar la expresión genuinamente herida de Setsuna. Todo lo que quería era estar sola, gritar con todo el corazón y golpear cosas hasta que ya no pudiera más. Y tal vez, solo tal vez, si hiciera lo suficiente de ambas cosas, Itsuka podría sentirse un poco menos frustrada por su propia inutilidad. Sé que te duelen las manos, Itsuka. Las palabras congelaron a Itsuka en seco, porque fueron las más silenciosas jamás pronunciadas por su amiga. La sinceridad y la buena voluntad la arraigaron en su lugar y la despertaron de su ira y estrechez de miras. Era como despertar de una pesadilla para vivir otra. Miró a su alrededor, a todos los pinos que había arruinado con sus puños, y comenzó a temblar sutilmente mientras las palabras de Setsuna permitían que el dolor volviera a sus manos, ola tras ola agonizante. Su labio inferior comenzó a temblar cuando un par de manos mucho más pequeñas se abrieron paso hacia las de ella. La suave presión con la que se apretaban era tranquilizadora y trataba de convencerla para que se relajara, pero Itsuka no estaba segura de poder hacerlo. Itsuka estuvo tentada de mirar a la chica que se había interpuesto entre ella y los árboles, pero no pudo. No después de que ella hiciera un berrinche como un niño de 4 años. No después de haber estado llorando a mares durante los últimos minutos. Algo frío y húmedo presionó sus nudillos, e Itsuka se estremeció ante el contacto. No necesitaba mirar para saber que su mejor amiga estaba limpiando sus cortes y raspaduras con un pañuelo mojado. La joven pelirroja permaneció en silencio mientras Setsuna continuaba limpiando su mano izquierda por unos momentos más. Tantas emociones volaban en su cabeza, y nunca se había sentido tan avergonzada por sus reacciones, tan expuesta al mundo como lo había estado estos últimos días. Y tal vez fue por eso que no se sorprendió cuando la verdad se le había escapado durante este momento de debilidad. Odio mi peculiaridad. Setsuna hizo una pausa por un momento mientras registraba lo que se decía, pero no se atrevió a decirle una palabra. Ella solo reanudó su tarea con el mismo tierno cuidado que había mostrado antes, e Itsuka tomó eso como una señal para continuar. Lo odio. Lo odio, con cada fibra de mi cuerpo. La voz de Itsuka comenzó a tambalearse, pero se obligó a mantenerla lo más firme posible. Todo lo que hace es darme el poder de golpear a la gente. Y ni siquiera puedo hacerlo bien, ¿verdad? A pesar de todo lo que hago para tratar de ser mejor, todavía pierdo cuando más importa. Entonces, ¿de qué sirve? Este estúpido capricho si lo único que hace es recordarme lo inútil que soy. ¿De qué sirve este capricho? La joven pelirroja hizo una pausa para ahogar un sollozo que se le había escapado, pero no pudo evitar que las lágrimas cayeran por su rostro. Mientras hablaba las palabras que más atormentaban su mente. ¿De qué sirvo, si ni siquiera puedo mantener a salvo a mi hermanito cuando más me necesita? Itsuka olió bruscamente, se secó la nariz y se secó los ojos con frustración. El silencio se estaba volviendo abrumador en el parque al que había ido furiosa justo después de la escuela, y una muy pequeña parte de ella estaba resentida con Setsuna por entrometerse. Tenía la intención de usar este tiempo para desahogarse, para liberar sus sentimientos, pero ahora, gracias a ella, todos sus pensamientos privados seguían saliendo de su boca. Ya sabes, es gracioso que digas eso, porque realmente amo tu peculiaridad, Ipsi. Setsuna todavía hablaba con la voz más suave que Itsuka jamás había oído usar. La atención de la chica todavía estaba dedicada a limpiarse los nudillos, y por primera vez desde que llegó, Itsuka finalmente miró a su amiga. Por lo general, Setsuna era todo sarcástico y bromista, bromas y risas. Sus sonrisas siempre hacían que uno se preguntara qué estaba planeando a continuación, y no tenía miedo de atacar verbalmente a cualquiera que la pusiera de los nervios. Hoy, tenía una expresión pensativa y era consciente de sus palabras.
Su sonrisa era gentil y tranquilizadora, y también un poco triste, pero Itsuka podía sentir claramente todo el cuidado que Setsuna tenía dirigido hacia ella. Itsuka de repente se dio cuenta de que había estado mirando demasiado tiempo a su amiga. Se aclaró la garganta y miró hacia otro lado antes de murmurar. ¿Por qué dirías algo tan estúpido como eso? La respuesta fue inmediata y estuvo llena del habitual mordisco de Setsuna. No es estúpido, en lo más mínimo. Correcto. Porque hacer tus manos increíblemente grandes es un obstáculo en comparación con las cosas que tu abuela te muestra todos los días en su pequeña y agradable oficina en el HPSC. Itsuka vio cómo Setsuna abría la boca para replicar, pero luego lo pensó mejor. En cambio, exhaló con fuerza y cerró los ojos. Y cuando estuvo lista, los abrió de nuevo y pasó a limpiar la otra mano de Itsuka, hablando con la misma voz suave que había usado hasta ahora. Me encanta tu peculiaridad, porque eres total y verdaderamente tú, Itsuka. Representa tu fuerza y todo el amor que tienes en tu corazón. Es una manifestación de por qué te esfuerzas por ayudar a las personas y por qué te preocupas. Tanto, vamos, Ipsi. No me mires así. Vas a hacer esto raro. Itsuka sintió el calor subir a sus mejillas y rápidamente desvió su mirada. Después de aclararse la garganta, de nuevo, de alguna manera logró decir. No, realmente lo entiendo. Es solo, bueno, eres una buena persona, Ipsi. Una buena persona que realmente se preocupa con todo su corazón. Eres el tipo de persona que hace todo lo posible para ayudar a la anciana de la floristería, lleva sus pesadas cajas adentro, gratis. Eres el tipo de persona que detiene las peleas en el patio de recreo antes de que alguien pueda lastimarse, y el tipo que se toma el tiempo para quedarse con los niños que lloran hasta que se sientan mejor. Eres el tipo de persona que simplemente hace la vida mejor para todos los que conoce, simplemente dándoles una gran mano. Setsuna levantó la vista una vez más, esta vez para darle a la joven pelirroja su característica sonrisa de reptil, e Itsuka sintió su corazón palpitar en su pecho mientras lo asimilaba. Normalmente, una Setsuna sonriente significaba que algún tipo de broma estaba en marcha. O tenía un chiste y estaba esperando la oportunidad perfecta para decirlo. Esta vez, sin embargo, la sonrisa fue simplemente agradable. Setsuna era el tipo de chica que siempre había sido bonita, incluso antes de empezar a arreglarse con el pelo teñido, lentillas de colores y cejas depiladas. Pero en ese momento, con su agradable y gentil sonrisa y sus cálidas palabras, Setsuna era nada menos que hermosa. ¿Esperarlo? Lo que le pasó a Kenji no es tu culpa, Ipsi. Espero que lo sepas. Y espero que sepas que incluso después de que se recupere, Kenji nunca te culpará, nunca en 1.000.000 de años. Pero tal vez debería, pensó Itsuka con tristeza para sí misma. El ceño en su rostro solo se profundizó mientras su mente continuaba siguiendo ese hilo de pensamiento. En el momento en que Kenji me contó lo que estaba pasando, debería haber hecho más. Pero como no lo hice, debido a que no lo hice, Kenji nunca volverá a ser el mismo, y es posible que nunca pueda volver a usar su don. Caray, Ipsi. Sigue poniendo esa cara y tendrás las arrugas que igualarán tu asfixia en poco tiempo. Su interjección señaló el regreso del sarcasmo por el que Setsuna era tan conocido, pero ahora había un poco más de suavidad en él que Itsuka realmente apreciaba. Aún así, no pudo evitar poner los ojos en blanco ante la reacción de su amiga. Y entonces Setsuna dijo las palabras que provocaron el comienzo del viaje de Itsuka hacia el heroísmo. Sin embargo, en serio, si esto te está devorando, entonces seamos héroes, para que podamos evitar que este tipo de cosas vuelvan a suceder. Podemos hacer que nuestro pequeño rincón del mundo sea seguro y justo para todos. Ser el que se escabulle haciendo todas las cosas geniales de agente secreto especial. Esperarlo. Y puedes convertirte en el tipo de héroe que debes ser, Ipsi, del tipo que ayuda a las personas a recuperarse. Del tipo que consuela y protege. Porque todo el mundo necesita una mano amiga de vez en cuando, ¿y quién mejor ofrecerlo que tú, la persona que no solo tiene las manos más grandes, sino también el corazón más grande? Itsuka realmente sonrió por primera vez desde que llegó al parque, y Setsuna no pudo evitar sonreír con ella. Entonces, dejemos de golpear árboles, ¿vale? Estas manos tuyas son preciosas y puedes hacer mucho más que luchar con ellas. Mientras el recuerdo se desvanecía, Itsuka respiró hondo y sintió que la serenidad invadía su mente y se instalaba en su corazón. Este recuerdo, su recuerdo más preciado, siempre tenía la costumbre de repetirse cada vez que aparecía la duda, y no podría haber estado más agradecida de que así fuera.
Aunque el recuerdo era viejo e ingenuo, aún llenaba a Itsuka de calidez y paz, de propósito y orgullo. Fue el recuerdo el que la impulsó a ser una mejor persona, el recuerdo que la animó a dar sus primeros pasos hacia el heroísmo, y todo se lo debía a ella. Así es. Con estas manos, extenderé la mano para ayudar y consolar a quienes lo necesiten. Con estas manos seré un héroe, y empezaré por proteger a mis compañeros. Itsuka tuvo suerte de haber salido de su ensoñación cuando lo hizo. Muchos empezaban a notar su presencia, aunque ninguno se había atrevido a moverse. Los booms que estaba creando comenzaron a aumentar en frecuencia, e Itsuka tuvo el honor de ver el comportamiento de los villanos caer en un silencio horrorizado. Parecía que finalmente se dieron cuenta de cuál era su parte del plan. A pesar de tener a los villanos hipnotizados por el miedo, la pelirroja sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que se sacudieran el estupor. Aún así, Itsuka no pudo evitarlo cuando sintió que las comisuras de su boca se curvaban en una sonrisa diabólica. Una suave carcajada escapó de sus labios, rodando sobre la superficie del agua y drenando la poca fuerza de voluntad que le quedaba tan fácilmente como un poltergeist podría rondar una mansión. Su tortuosa amiga se habría deleitado con una oportunidad como esta, así que en su lugar, Itsuka comenzó a aprovechar al máximo su plan, y lanzó el ancla de repuesto que había estado haciendo girar en sus manos agrandadas. El peso de 50 kilogramos cubierto de púrpura navegó por el aire, y todo lo que los villanos pudieron hacer fue mirar boquiabiertos su progreso. Lo que sube debe bajar, y los villanos estaban demasiado paralizados como para preguntarse por qué la pelirroja había apuntado al borde exterior de su grupo. No, eso estuvo mal y había echado el ancla hacia una persona en particular. El controlador de agua gritó asustado tan pronto como su mente procesó el chapoteo gigante detrás de él, e Itsuka despegó corriendo una fracción de segundo después. La cadena se tensó después de sus primeros pasos y, para consternación colectiva de los villanos, el ancla comenzó a deslizarse sobre el agua. Los villanos no tenían idea de por qué el ancla no se hundió, ni sabían cómo pudo siquiera rozar la superficie. Si hubieran tenido el lujo de detenerse y observar, se habrían dado cuenta de que el ancla estaba cubierta con las mismas bolas moradas que flotaban casualmente a su alrededor. Y si hubieran tenido tiempo de armar ese rompecabezas, podrían haber entendido la verdadera naturaleza de la peculiaridad de Minoru. Pero no podían darse ese lujo. En ese mismo momento, el controlador de agua usó salvajemente su don para alejarse del ancla, y hacia sus aliados. Y en su pánico, no se dio cuenta de que simplemente nadó directo a su trampa. Cuanto más movía el villano, más perturbaba la superficie del agua. Cuanto más se alejaba del ancla, más obstáculos encontraba en su camino, como sus aliados y los escombros y la cuerda y las bolas moradas. Y como el controlador de agua solo se centró en escapar y evitar a los dos primeros, la retrospectiva le enseñaría que los dos últimos tampoco debían ser ignorados. Las bolas violetas flotantes comenzaron a montar las ondas creadas por sus movimientos frenéticos. No se dio cuenta de cómo uno se había pegado a su hombro, hasta que intentó, y fracasó, pasar rozando a uno de sus aliados. Y a raíz de ese resultado confuso, mientras intentaba desesperadamente alejar al otro villano, el ancla se acercó y chocó contra la espalda. Justo cuando eso sucedió, Tsu arrojó el último trozo de cuerda directamente en su camino. La cuerda también quedó atrapada y comenzó a arrastrarse detrás del ancla, moviéndose como una serpiente en el agua mientras rozaba todo a lo largo del camino. Escombros, villanos, bolas moradas e incluso otros hilos de cuerda se acercaron a medida que el ancla viajaba sobre el agua, y aquellos que se encontraban incluso tocando la masa que crecía lentamente pronto se dieron cuenta de que no tenían ninguna posibilidad de escapar. Itsuka siguió corriendo, sin miedo ante el peligro inminente, y Tsu se apresuró a seguirlo de cerca. A estas alturas, el enredo de la pelirroja había capturado a la mayoría de los villanos en el lado de babor del yate mientras se dirigía hacia la popa. Unos pocos afortunados habían logrado apartarse del camino a tiempo, pero antes de que tuvieran la oportunidad de recuperarse y contraatacar, un oportuno latigazo de Tsu estuvo allí para arrastrar a los rezagados de regreso al grupo. Se consideró casi un milagro cómo las dos chicas pudieron cruzar al otro lado, juntas, sin perderse ni un solo villano. El peso colectivo y la creciente resistencia estaban empezando a afectar a Itsuka, pero aún así, apretó los dientes y siguió corriendo. Se obligó a que sus manos siguieran creciendo más allá de su tamaño más grande, y la tensión de sus esfuerzos comenzaba a hacer que sus músculos pidieran piedad.
Si eso no fuera lo suficientemente malo, los villanos del lado de estribor reaccionaron más rápido una vez que la masa enredada apareció a la vista. Si bien Itsuka aún pudo tomar por sorpresa a algunos de los villanos mientras doblaba la esquina, los que estaban más cerca de la proa comenzaron a tomar represalias con venganza. Dispararon sus armas y usaron sus peculiaridades, con la intención de acabar con la chica de manos grandes pero en su prisa, olvidaron que ella no era la única de la que tenían que preocuparse. Tsu saltó a la cubierta superior mientras cruzaba hacia el otro lado. Sabía que Itsuka estaba en sus últimas piernas e inicialmente pensó que podría ayudarla a sacar la carga desde su nueva posición. Pero desde su vista elevada, vio que los villanos comenzaban a dispersarse y contraatacar. Su lengua y la fuerza rápidamente menguante de Itsuka no iban a ser suficientes para atrapar a los que quedaban, y con eso en mente, Tsu hizo un cambio de planes. Con otro poderoso salto, Tsu volvió a la proa. Ella aterrizó con un gruñido y accidentalmente asustó a Minoru mientras preparaba la balsa para escapar. Rápidamente buscó el objeto que sabía que podría ayudarlos y lo agarró con la lengua. Y mientras Tsu saltaba al borde del bote, amartilló el martillo hacia atrás y apuntó al sofá a la deriva justo en el centro de los villanos restantes. Itsuka-chan. Mineta-kun. Mira hacia otro lado. Itsuka registró la voz justo a tiempo para desviar su mirada hacia sus pies, y Minoru rápidamente se escabulló fuera de la vista con la balsa. Tsu apretó el gatillo apenas un segundo después, y la pistola de bengalas escupió una luz brillante y veloz que zumbó sobre el agua. La llamarada solo se hizo más brillante una vez que golpeó el sofá, y cualquier villano que mirara en su dirección quedaba desorientado por la luz cegadora. Y ese pequeño momento de debilidad fue todo lo que Itsuka necesitó para intentar capturar al resto de ellos en su improvisada red. Estimulada por la distracción de Tsu, Itsuka aceleró el paso tanto como pudo para llevar la carga hasta la proa. No se atrevió a mirar hacia arriba por si la llamarada la cegaba, por lo que no tenía forma de saber si los estaba atrapando o no. Solo sabía que sentía que el peso aumentaba, y por encima de la sangre que martilleaba en sus oídos, juró haber escuchado las cadenas comenzando a crujir y gemir. Y luego ella estaba de nuevo en la proa. No tenía idea de si había capturado a todos los villanos. No tenía idea de qué tan cerca estaba la cadena de su punto de ruptura. Todo lo que sabía era que estaba con las últimas reservas de sus fuerzas, y si no actuaba ahora, todos sus esfuerzos serían en vano. Entonces, con un grito final y salvaje, Itsuka levantó su torso y golpeó su pie principal contra la cubierta. Con sus manos ya esforzándose por permanecer agrandadas, se desenrolló y tiró de la cadena hacia arriba con todo lo que tenía. Cuando dio un paso adelante para seguir adelante, todo el enredo fue levantado y fuera del agua. Y cuando la carga comenzó a ganar velocidad, usó los últimos restos de su poder para arrojar la masa lo más lejos que pudo de ellos. En el momento en que la joven soltó la cadena, sus manos instantáneamente volvieron a su tamaño normal. Todo su cuerpo se dobló cuando los bordes de su visión comenzaron a volverse negros. Intentó mantenerse erguida, para observar la maraña mientras navegaba por el aire, pero la fatiga finalmente la venció y la hizo tropezar hacia atrás contra la barandilla del barco. Antes de caerse del bote, Itsuka sintió algo cálido y viscoso envolverse suavemente alrededor de su cintura. Sintió que la elevaban en el aire y la llevaban, como un bebé en brazos de sus padres. Parpadeó, luego volvió a parpadear y vio que los villanos enredados habían aterrizado entre las vigas que sostenían el tobogán de agua. Itsuka dejó escapar un pequeño resoplido de humor. Ella no había estado apuntando a esa área, pero, ¿eso estaba bien? Siempre y cuando, eso significara, que sus compañeros de clase, pudieran conseguir. Y a la seguridad y... ¡Tag! Tsu bajó el cuerpo de Itsuka sobre la balsa que Minoru había arrojado por la borda tan suavemente como pudo. La pelirroja se había puesto un poco pálida y húmeda, pero al menos su respiración era constante. Y sus manos y bueno, Tsu no tenía idea de qué hacer con sus manos y... Tan pronto como ella y Minoru estuvieron instalados en la balsa, Tsu usó su lengua para darles un fuerte empujón para alejarlos del yate. Sin decir palabra, agarró un remo de su compañero de clase y los dos comenzaron a caminar hacia... Espera, ¿a dónde deberían ir? Tsu negó con la cabeza. Esa era una pregunta estúpida. Necesitaban conseguir ayuda médica para Itsuka. La chica con forma de rana recordó cuando Itsuka apareció por primera vez, cayendo en el cielo, desde la misma niebla negra que la había transportado a ella y a Minoru aquí en primer lugar.
Momentos antes de que llegara Itsuka, había habido una enorme esfera de oscuridad que había cubierto toda la entrada de la USG, tal como lo había hecho antes de que los dos fueran separados de su clase. Ese villano de la niebla todavía podría estar en la entrada. Y tal vez, Monoma-kun también estaba allí. Fue un gran salto, pero ¿y si Monoma pudiera copiar la peculiaridad de ese villano? ¿O qué pasa si ya lo hizo? Eso explicaría cómo Itsuka había llegado aquí en primer lugar. Probablemente. De todos modos, la entrada sería el primer lugar al que llegaría cualquier ayuda. Si pudieran llevar a Itsuka allí. Mineta-kun. ¿Ayudarme? Vamos a remar hacia la entrada e intentaremos conseguirle ayuda médica a Itsuka-chan. Jero. Ese sí, lo tienes, Asui-san. Asegúrate de estar atento a los villanos. Itsuka atrapó a muchos de ellos con su trampa, pero aún puede haber algunos bajo el agua. Cierto. Tsu ignoró la expresión en blanco en el rostro de Minoru mientras los dos remaban hacia la entrada lo más rápido que podían. No tenía idea de que detrás de su mirada impasible, el joven seguía repitiendo los últimos minutos en su cabeza. Las palabras de Itsuka resonaron claramente en su mente mientras volvía a observar a las dos jóvenes dar un paso al frente para asumir el desafío que se les había enviado, y realmente lo hizo comenzar a repensar y reflexionar sobre sus razones para ser un héroe. Tsu también estaba demasiado ocupado buscando villanos escondidos para darse cuenta de que se acercaban a otra pelea, una que ya estaba en marcha en la plaza central, una que se había convertido en un baño de sangre total. Pero quizás la mayor muestra de su ignorancia y fortuna ocurrió casi tan pronto como partieron hacia su destino. Y porque ni siquiera habían dado 12 remos, la cúpula azul que se interponía entre ellos y su relativa seguridad de repente explotó en 1000 pedazos. Vientos huracanados salieron de la cúpula y se estrellaron contra el agua con la furia de un mar embravecido. El vendaval golpeó el yate con tanta fuerza que lo empujó hacia atrás a lo largo de todo el curso del viento. Los adolescentes apenas tuvieron tiempo de reaccionar cuando el yate se estrelló contra la cúpula roja al otro lado de la piscina. Afortunadamente para el trío, su pequeña balsa estuvo a salvo de ser destrozada por el yate. Sin embargo, las olas que se crearon a su paso fueron una historia completamente diferente. Las olas eran casi tan violentas como los vientos y los peligros de volcar casi se hicieron realidad. Durante unos breves segundos que parecieron extenderse a minutos, todo lo que Tsu y Minoru pudieron hacer fue aguantar por su vida. Su viaje salvaje no deseado llegó a un final abrupto y accidentado. Aunque todavía estaba aturdida, Tsu hizo lo que pudo para asegurarse de que todos estuvieran bien. Una vez que vio a Itsuka gimiendo y tosiendo, y a Minoru llorando y aferrándose al costado de la balsa, parpadeó y se dio cuenta de que habían terminado a solo unos metros del yate. Y una vez que se dio cuenta de que las olas los habían enviado a estrellarse en una orilla diferente, y trató de recuperar su ingenio y casi se pierde el resonante BAM. Que salió de las puertas de entrada de la USG. 6:14, el yate en la zona de inundación queda atrapado en una tormenta de viento. 1. 2. Clan. Choque. 3. Ese último no cuenta, Wash. Fuip. Tetsu. 2. Sí. Tin. 4. Joder Shin. Shan. Tropezó y cayó. 3. Crunch. Shdup, Kamakiri. 4, no, 5. Maldita sea, me estás haciendo perder la cuenta. Ja. Shan. Apesta ser tú, tonto. 9. Guau. No estás en 9, insecto palo engañoso. ¿A quién llamas insecto palo, grupo de papel de estaño? Masirao no podía creer lo que oía ni lo que veía, mientras observaba al dúo desde el techo del edificio más cercano que no estaba en llamas. Había villanos atacando la escuela, y estos dos idiotas se estaban divirtiendo como nunca, compitiendo para ver quién tenía la polla más grande. Masirao había estado huyendo literalmente desde el momento en que fue transportado a la zona de conflagración. Durante los últimos minutos, su vida no fue más que un letal juego de pillarse, uno en el que estaba solo y ampliamente superado en número. Apenas tuvo tiempo de recuperar el aliento entre las redes en llamas, los rayos láser abrasadores, los luchadores en llamas y las malditas pelotas de tenis en llamas que se dirigían hacia él. Pero, de alguna manera, lo había logrado. El adolescente con cola podía sentir la fatiga creciendo en sus músculos, y sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que se le acabara la suerte.
Era todo lo que podía hacer para evitar y evadir, y tal vez lanzar algún ataque furtivo ocasional. Pero todo eso cambió cuando escuchó el estruendo atronador de un edificio cercano que se derrumbaba. Y a medida que los escombros crecían en volumen, se les unió un nuevo sonido que eclipsó las llamas rugientes y comenzó a armonizar con el fragor de la batalla en el aire. Y era el sonido de una risa desquiciada mezclándose con un rugido furioso, y la sinfonía maníaca era tan fuerte que no podía ser ignorada. Aquellos que perseguían a Masirao habían detenido su persecución. Mientras muchas miradas curiosas y vacilantes se giraban para investigar la nueva fuente de conmoción, el adolescente con cola sintió que se detenía patinando. Oh no, no me digas, hay otros atrapados aquí también. Masirao salió corriendo un momento después, teniendo cuidado de seguir una ruta que lo mantuviera mejor escondido. El edificio en ruinas rápidamente apareció a la vista mientras saltaba de un tejado a otro, y esperaba en Dios que no fuera demasiado tarde. Pero si la creciente multitud alrededor de los restos era una indicación, parecía que él era. Oh, eso pensó. La gran multitud de villanos había formado un semicírculo alrededor del edificio en llamas medio derrumbado. Muchos en la multitud habían sido parte del grupo que lo había perseguido en serio, pero había muchos otros que yacían desplomados en el suelo, sin apenas moverse. Los escombros del edificio derrumbado repentinamente estallaron, enviando metralla y escombros a los villanos que se habían acercado lo suficiente para investigar. Los villanos retrocedieron sorprendidos para evitar la nube de polvo y humo que apareció sobre los escombros, y una vez que la nube se disipó, aparecieron dos figuras torcidas. Masirao de repente se dio cuenta de que no estaban desequilibrados en lo más mínimo. Sus siluetas solo estaban deformadas porque las dos figuras llevaban consigo múltiples cuerpos fuera de las ruinas. El brillo de las brasas brillaba en sus cuerpos en diferentes ángulos, de una manera que recordaba a metal. Sus rasgos todavía estaban mayormente oscurecidos mientras dejaban caer sin contemplaciones a los que llevaban al suelo detrás de ellos. Y una vez que entraron a la luz adecuada de la tormenta de fuego, Masirao sintió que contuvo el aliento, a pesar de todo el humo que lo rodeaba. Los dos eran definitivamente sus compañeros de clase, si sus uniformes de gimnasio de Yue desgarrados y andrajosos eran una indicación. No tenía idea de quiénes eran ni por qué estaban allí, pero se movían como si estuvieran ilesos, para su alivio. Pero antes de que pudiera asimilar más detalles sobre sus apariciones, los dos recién llegados comenzaron a crear un alboroto. Gritaron y chillaron incoherentemente, moviendo sus cuerpos al mismo tiempo que sus burlas agresivas. Y antes de que Masirao pudiera siquiera preguntarse por qué estaban provocando a la multitud como un par de locos, ambos cargaron para luchar contra ellos todos a la vez. El adolescente con cola maldijo por su prisa y se movió tan rápido como pudo para ayudarlos. Sin embargo, una vez que estuvo lo suficientemente cerca para discernir mejor lo que estaba sucediendo, sintió que su cuerpo se detenía. ¿Y están, realmente compitiendo? Ellos, no pueden hablar en serio, ¿verdad? Sus ojos se abrieron con incredulidad cuando el que estaba cubierto de metal realmente se rió cuando fue golpeado en la cara por un tubo de plomo brillante. Su mandíbula colgaba de indignación cuando el más alto, que estaba cubierto de raspaduras y sangrando por un corte sobre el ojo, se permitió rodearse de múltiples villanos. Y Dios mío, y hablan en serio y... Exhaló un suspiro de cansancio y se palmeó la cara cuando los escuchó a los dos iniciar con entusiasmo su competencia. Y una vez que estuvo lo suficientemente sereno como para unirse discretamente a la refriega, abrió los ojos y se encontró con 4 kunais navegando directamente hacia su cara. ¿Qué, Jesucristo? Masirao se agachó y esquivó los cuchillos, girando suavemente hasta adoptar una postura de lucha frente a la multitud de abajo. Mientras buscaba rápidamente a su agresor, se le gritó una burla feroz y una cálida bienvenida, y ambas vinieron de los dos adolescentes que estaban hasta el cuello en el tumulto. Hey amigo. ¿Estás bien? Escuchamos lo que estaba pasando, así que decidimos ayudar. ¿Qué mierda estás parado? Sigue luciendo así de tonto, y te apuñalaré de verdad la próxima vez. Masirao gimió para sí mismo cuando unos pocos villanos desafortunados decidieron girarse y mirar en su dirección mientras los otros dos chicos se apresuraban a noquearlos. Suspiró y se rascó la cabeza mientras su cola arrancaba los 4 kunais incrustados en la pared detrás de él. Y mientras escaneaba el campo de batalla para encontrar una ruta adecuada hacia los chicos y tomaba los cuchillos arrojadizos en sus manos, una mezcla de alivio y exasperación comenzó a instalarse en su estómago.
Bueno, también podría unirme a estos dos idiotas. Iba a tender una emboscada a algunos de estos villanos y reducir la multitud de antemano, pero eso no parece ser necesario. O incluso deseado, en todo caso. Aún así, es bueno no estar solo. Corrió hacia adelante y saltó del edificio, golpeando su cola con fuerza contra el techo caliente para darle un poco más de empuje. Dio una voltereta en el aire y dejó que su cola se agarrara al brazo de la farola más cercana. Apoyando sus pies contra el poste, Masirao arrojó dos de los kunais a los villanos que ya se habían reunido en su base. Se abalanzó sobre la más cercana, con la intención de usarla como trampolín, y agradeció que ella hubiera levantado las manos en un esfuerzo por protegerse. Mientras ella caía por la fuerza de su aterrizaje, el chico con cola comenzó a saltar de los hombros de un villano al siguiente, usando su cola para rechazar cualquier intento de agarrarlo mientras atravesaba a la multitud. En cuestión de segundos, había acortado la distancia entre él y los otros dos chicos. Si eso era algo bueno o no era y una cuestión de perspectiva. TCH. 6. ¿Te tomó el tiempo suficiente para unirte a la diversión? Oye, amigo. Me alegro de que estés bien. Crunch. 7. ¿Estás listo para patear traseros o qué? Pap. Paz. Aplaudir. Tortazo. Los dos recién llegados giraron sus cabezas en dirección a Masirao y sintieron que sus rostros pasaban del asombro a la indignación. Simplemente se perdieron de ver a su compañero de clase Nunji someter sin esfuerzo a tres de sus oponentes, mientras que un cuarto estaba en proceso de ser arrojado al otro lado de la calle por su cola. Oigan, chicos, ¿podemos dejar la conversación para después? 4. Acabas de sacar 4 a la vez. Eso fue tan jodidamente varón. Pero tienen que quedarse abajo, para que solo cuenta como uno, ok, cola. Eso giró. Masirao espetó mientras plantaba su cola en el suelo y el canguro pateó a un villano directamente en el camino de Tetsu. En serio, podemos concentrarnos en vivir esta lucha. Estoy emocionado de luchar junto a ti, Ojiro. Tetsu gritó de alegría antes de arremeter contra la mandíbula del villano con un pesado codo de metal. 8. Será mejor que sigas así, Kamakiri. Ahora estamos en el negocio, bu. Togaru no respondió de inmediato cuando se encontró enfrentando a dos villanos, cada uno con un par de dagas en llamas. Él evadió y esquivó sus golpes salvajes con una mueca de desprecio, hasta que uno de ellos se lanzó demasiado hacia adelante con un ataque. El adolescente con forma de mantis lo desvió perezosamente con su propia versión de un rompeespadas, y con un giro hacia arriba de su muñeca, Togaru atrapó la daga entre sus púas antes de dar un paso adelante para darle un rodillazo en el estómago. Cuando ese villano cayó al suelo, Togaru se giró y arrojó su daga recién adquirida a su otro oponente. El segundo villano se tambaleaba de dolor antes de darse cuenta de que la empuñadura de la daga arrojada le había roto la nariz. El adolescente parecido a una mantis sacudió la cabeza antes de golpear casi tranquilamente la sien del villano con el lado ancho del dadao que crecía desde su antebrazo. Con los dos villanos eliminados, Togaru comenzó a buscar sus próximos objetivos y esperaba que resultaran ser un desafío mayor. Pero cuanto más miraba, más se enfurecía su mente por la falta de luchadores de calidad que había visto hasta ahora. Patéticos, todos y cada uno de ellos. Es casi como si nos hubieran teletransportado a un maldito circo con todos esos payasos que nos siguen lanzando. TCH. Lo que sea. 8. Tetsu, será mejor que no luches por vencer a estos tipos, maldita sea, o te venceré a ti. Ja. En tus sueños, Kama. Podrían enfocarse ustedes dos. Tar. Derrotar a los villanos restantes fue, casi vergonzosamente fácil. Antes de que hubiera pasado otro minuto, Tetsu y Togaru se estaban empujando hacia un lado, corriendo para llegar al último villano en pie. Cuando la pobre sabia finalmente fue abordada y golpeada por una bola de metal voladora, Tetsu se puso de pie de un salto y señaló con un dedo en dirección a Togaru. ¿Cuánto obtuviste? Togaru imitó sus movimientos y le devolvió la pregunta. ¿Cuántos conseguiste? ¿Eso realmente importa ahora, chicos? Masirao interrumpió mientras escaneaba el área en busca de una salida y de cualquier villano que pudieran haber pasado por alto. Sintió las miradas de ambos en la parte posterior de su cabeza y rápidamente continuó con su línea de pensamiento. Miren, en serio, me alegro de que ustedes, quienesquiera que sean. Soy Tetsu. TCH. Kamakiri.
Y no lo olvides. Ambos somos del 1B. Cierto. Como estaba diciendo, me alegra que ustedes aparecieran de repente cuando lo hicieron. Pero, mis compañeros de clase, todavía podrían estar en peligro, y. ¿Tú también quieres ir a ayudarlos, no, Ojiro? Masirao se volvió para mirar al adolescente que torneaba metales, quien tenía una expresión feroz y lo evaluaba con respeto. El usuario de la espada hacía lo mismo a su lado, con los brazos cruzados y una ceja levantada. Masirao solo asintió una vez con la espalda recta, la mandíbula apretada y la cola moviéndose cerca del final, y los dos chicos del 1B estallaron en amplias sonrisas. Una espada larga dentada repentinamente surgió de una de las manos de Togaru, y Tetsu hizo crujir sus nudillos cuando su piel instantáneamente se convirtió en metal. Entonces vayamos a buscar a nuestros compañeros de clase, Ojiro. Tú nos ayudaste, así que nosotros te ayudaremos. Además, no es muy varonil quedarnos sentados sobre nuestros traseros cuando todavía podrían estar en problemas. Antes de que Masirao pudiera abrir la boca para agradecerle, Tetsu ya estaba corriendo tan rápido como podía hacia la parte más cercana de la pared de la cúpula. Mientras dejaba grietas en el pavimento con cada paso que daba, el usuario de la espada se rió y salió tras él. Con un resoplido y un movimiento de cabeza, el adolescente con cola comenzó a correr tras ellos. Masirao estaba bastante seguro de que Tetsu no tenía idea de a dónde iba, pero, curiosamente, eso estaba bien para él. Tenía la clara sensación de que si no podían encontrar la salida pronto, los dos chicos no dudarían en hacer una. Durante los siguientes momentos, el trío de chicos corrió hacia la pared de la cúpula. Todo iba bien, hasta que llegaron al borde de la manzana simulada. La espada larga dentada en la mano de Togaru de repente triplicó su longitud cuando la giró hacia un lado, justo en el camino de sus compañeros de clase. Masirao se volvió hacia él confundido mientras Tetsu, enojado, exigía cuál era su trato, pero el usuario de la espada simplemente espetó y les dijo a ambos que se callaran. Su tono se había vuelto tremendamente serio, lo que hizo que ambos se apresuraran a obedecer. Miraron fijamente a Togaru y observaron cómo su expresión se transformaba en una concentración intensa, como si estuviera tratando de forzar sus oídos para escuchar. Era difícil saberlo con el rugido de las llamas, pero el usuario de la espada juró que escuchó una explosión masiva en el ¡Boom! Chocar. Los chicos tuvieron mucha suerte de haber parado cuando lo hicieron. Una sección entera de la pared, a menos de 40 o 50 metros a su derecha, fue destruida instantáneamente por una lluvia de metal caliente y vientos huracanados. Los incendios alrededor de la nueva entrada fueron extinguidos tanto por los fuertes vientos como por las olas de agua que lo siguieron. Los sonidos del metal chirriante chirriaron contra sus oídos antes de que los chicos pudieran siquiera recuperarse de las consecuencias de la explosión. Y cuando todo el caos finalmente se calmó, miraron hacia arriba y descubrieron que la proa de un yate de lujo ahora ocupaba la mayor parte del agujero roto. La luz del techo de la USG se filtraba a través de las lágrimas y en los espacios entre el barco y la pared. Resaltaba los restos que lo rodeaban, desde las gruesas vigas de acero que colgaban peligrosamente sobre el barco hasta el suelo húmedo que ahora estaba lleno de los restos arruinados del muro. Y una vez que tuvieron la oportunidad de asimilarlo todo, los tres adolescentes se liberaron de su estupor y entraron en acción. Cada uno de ellos corrió hacia el yate y cada uno de ellos quería saber cómo diablos terminó aquí. Corrieron hasta que encontraron un espacio lo suficientemente grande como para pasar, y una vez que estuvieron fuera de la cúpula, continuaron tratando de descubrir qué estaba pasando. Sus ojos permanecieron clavados en el barco y el área que lo rodeaba, pero cuanto más intentaban darle sentido a su apariencia, menos parecían capaces de explicarlo. Mientras se movían por la popa del yate, Togaru vio algo de colores brillantes por el rabillo del ojo. Giró la cabeza y encontró una balsa inflable junto a la orilla del agua, a unos 20 metros de distancia, enclavada entre un pequeño matorral de arbustos y árboles. Y dentro de esa balsa... ¡Mierda, Tetsu! Ese es Kendo. Asui-san. Mineta-kun. ¿Qué? ¿Están bien, chicos? Kendo. Vamos, amigo, aguante fuerte. Los tres corrieron hacia la balsa salvavidas mientras los dos adolescentes conscientes giraban con alarma en sus rostros. Para cuando Tsu y Mineta se recuperaron de su viaje salvaje, sus compañeros de clase habían acortado la distancia y habían comenzado a lanzarles preguntas rápidas.
Masirao tuvo que alzar la voz para ser escuchado por encima de los parloteos de Minoru. Itsu hizo todo lo posible para completarlos mientras volvía a ponerse sobre sus piernas inestables. Togaru solo podía mirar tontamente a su representante de clase, que tenía las manos hechas un desastre y cuya respiración era superficial, y Tetsu revoloteaba, queriendo ayudarla pero sin saber qué hacer. Durante el tiempo que tardó en desaparecer el shock, ninguno de los adolescentes se dio cuenta del peligro que corría. Para cuando Tsu y Tetsu comenzaron a llevar a Itsuka de regreso a la entrada, ninguno de ellos se había dado cuenta de que la pelea a puñetazos del siglo estaba a punto de comenzar, a menos de 100 metros delante de ellos. Y cuando los 6 estudiantes comenzaron a regresar a un lugar seguro, ninguno de ellos se dio cuenta de que estaban a punto de tener asientos en primera fila para ver un evento que cambiaría el mundo. No pasó mucho tiempo antes de que vientos mucho más fuertes que los que se habían estrellado contra el barco llegaran a obstaculizar su avance. Poco después, la tierra empezó a retumbar con una intensidad cada vez mayor. No pasó mucho tiempo antes de que los 6 se dieran cuenta de que no irían a ninguna parte por un tiempo. Poco después, justo después de que se refugiaron dentro de otro matorral de arbustos y árboles, sus ojos se posaron en las fuentes que estaban creando estas calamidades. El miedo a la muerte inmovilizó a los adolescentes, aunque apenas entendían lo que estaba pasando. Incluso Togaru, con su entusiasta amor por la lucha, y Tetsu, con su energía ilimitada, sintieron que toda la fuerza de voluntad se escapaba de sus cuerpos mientras la batalla se dirigía constantemente hacia su clímax. No podían hacer nada más que observar la plaza central desde lejos. La tormenta fue más fuerte en su centro, y con todo el polvo, la sangre y la tierra arrojados al aire, era difícil ver realmente lo que estaba sucediendo. Pero había suficiente para distinguir las siluetas enfrentadas de 2 titanes en una lucha a muerte. Y parecía que uno de ellos estaba ganando. 6:48, el grupo de la zona de conflagración encuentra al grupo de la zona de inundación. Bueno gente, ese fue el capítulo número 18, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado. Si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.